Buenos días amigos, una vez más acá con ustedes. Quiero traer a consideración hoy el día de hoy con ustedes algo que ciertamente la mayoría de ustedes pudieron haber escuchado en las noticias, si siguen el acontecer diario de la economía en los medios, y es el hecho del récord histórico que alcanzó la plata el pasado viernes en sus transacciones en bolsa. Es el mayor valor alcanzado por la plata en la historia. Llegó a por algún momento llegó a estar por arriba de los 57 y cerró por encima de los $56. Entonces quería mostrarles, tratar de contextualizar qué representa esto para la economía, qué representa esto para todo lo que es el engranaje de lo que es el mundo macroeconómico y entender eso cómo nos afecta a nosotros en el transcurrir de las cosas, porque tenemos la tendencia a pensar que este tipo de eventos sí acontecen y a nosotros no nos impacta de forma ninguna, y no, de forma indirecta sí nos puede impactar y a veces hasta de forma notoria. Entonces capturé lo que es la cotización de la plata en los últimos días, y les quiero mostrar para que ustedes dimensionen el alcance de lo que ha sido la valorización de la plata en lo que va transcurrido el año. Entonces les comparto en esta primera foto, en este primer slide, lo que es el incremento del valor de la plata en los últimos 5 días, y vemos que se incrementó en un 13.66%. Luego vemos el incremento que ha tenido en los últimos 30 días, tiene un incremento del 18.4%. Luego, cuando vemos en los últimos 6 meses, es de un incremento del 73.79%. Y cuando vamos al incremento en lo que va corrido del año, de enero a la fecha, vemos que tiene un incremento de prácticamente el 93%. O sea, es un incremento realmente impresionante, es un crecimiento masivo. Ahora, esto lo constituye y lo lleva a ser el activo de mayor valorización en el mercado en lo que va del año, por encima del Bitcoin, por encima del oro, por encima del S&P, por encima del Dow Jones, por encima, en fin, por encima de todos los indicadores del mercado. La plata es este año el activo estrella. O sea, quienes han invertido en plata, en metales preciosos en general, porque el oro también ha tenido una valorización muy importante, pero no al nivel de la plata. Más sin embargo, quienes han invertido en metales preciosos este año se pueden considerar verdaderos campeones, ganadores indiscutibles. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el día viernes, cuando se estaba dando este rally de la plata, que en un solo día llegó a más del 6%, de forma extraña, la empresa que maneja todo lo que son las cotizaciones y calculaciones en la bolsa, en el mercado COMEX, que es la CME, de un momento a otro tuvo una falla y suspendió operaciones. Dicen ellos que fue por un problema de refrigeración en algunos de sus servidores. Ahora, dicen quienes son suspicaces que fue coincidencial esa falla cuando la plata estaba haciendo rebotes importantes de velas de subida, y ellos desconectaron para enfriar el mercado y tratar de enfriar el disparo que estaba teniendo la plata. ¿Por qué? Porque en la medida de que quienes estuviesen cortos, y seguramente sabemos que el mercado de la plata es altísimamente manipulado, en el pasado JP Morgan, Citibank, el antiguo Swiss Bank, y en fin, y múltiples empresas han sido condenados con sanciones de los agentes reguladores por manipular la plata, el precio de la plata, a través de una práctica ilegal llamada spoofing. El spoofing es la práctica por la cual una persona o una empresa, un agente, pone contratos en el mercado que luego los cancela, pero que en el momento de que salen inundan el mercado, generando que el precio de ese commodity, de ese activo, se desplome. Eso es ilegal, porque eso es manipular de forma artificial el mercado. Bueno, en el pasado, JP Morgan, Citibank, Mitsubishi Corporation, en fin, y hay no sé cuántas más, han sido condenadas por esa práctica. O sea, la plata es un commodity, es un activo altísimamente reprimido. Y vemos que, digamos, el oro desde el año pasado y especialmente este año ha tenido una valorización increíble. La plata es considerada la hermana menor del oro.
y la plata venía siendo reprimida, más este año comenzó a dispararse y prueba de eso fue que, en fin, acaba de llegar a récords históricos. Entonces, hay un elemento concreto. La plata es un metal que tiene, se le dice el metal híbrido, porque es el metal que tiene doble función. El oro, por ejemplo, es un metal precioso de uso monetario y para joyería, pero sobre todo es un metal de inversión. La plata se le dice que es híbrido porque cumple una función industrial y también el valor de reserva como vehículo de inversión. Entonces, vemos por ejemplo que las últimas tecnologías, las tecnologías punteras hoy en día, que son energía solar, vehículos eléctricos, microprocesadores, en fin, todo lo que hace parte de la última era de los desarrollos industriales y de los desarrollos tecnológicos, necesitan de la plata como componente esencial. A tal punto llega eso, que recientemente Estados Unidos acaba de declarar la plata como mineral estratégico. China lo acaba de declarar también como mineral esencial, llevándolo al punto de que para sacar, aunque sea una onza de plata de China, una onza física, usted tiene que pedir autorización a los entes reguladores. Y así sucesivamente. Hablo de estos dos casos, China y los Estados Unidos, como siendo las mayores economías y siendo los mercados de mayor demanda en el uso de la plata, porque son los países con el mayor parque industrial que hay sobre la faz de la Tierra. China, en el mercado de autos eléctricos, consume plata en cantidades industriales, en el mercado de los paneles solares en cantidades industriales, y los Estados Unidos también, en todo lo que tiene que ver con microprocesadores, con electrónica, con robótica. La soldadura de todos esos elementos se hace con plata. Entonces, ha sido un mercado altamente manipulado. Vemos que la plata tiene, cuando vemos por ejemplo lo que es la producción versus la demanda, vemos que la plata lleva varios años en una estructura de déficit continuo. Desde el año 2019, la plata no hace sino incrementar el déficit, la carencia, de ser más la cantidad de lo que se demanda que lo que se produce o se puede reciclar. Vemos, por ejemplo, en el COVID, que fue cuando se alcanzó el mayor déficit de más de 200 millones de onzas, entenderíamos el COVID, ¿por qué? Porque el mundo paró. Pero después del COVID, 21, 22, 23, 24, 25, el déficit continúa. ¿Por qué? Porque la demanda en estas industrias punteras no ha hecho sino crecer y la producción se ha mantenido estática. Entonces ha habido una mayor demanda ante una misma cantidad de producción, que lo que ha hecho es que los déficits se han venido acumulando. Entonces, les quiero compartir, por ejemplo, estas gráficas acá donde ustedes ven la producción y la demanda, y vemos cómo en producción llegamos a 1.030 millones de onzas, 835 por producción en minería, 193 por lo que es el reciclaje. Pero realmente la industria demanda 1.148 millones de onzas. Eso es un déficit de más del 10%. Entonces, ahora, ¿cómo se compone esa demanda que se tiene en relación a la plata? Vemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con energías renovables, paneles solares y todo lo demás, eso demanda el 40% de la plata que se produce en el mundo. Vemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con carros eléctricos y con electrónicos, eso demanda el 30% de plata producida en el mundo. Vemos que la plata para inversión, bien sea en lingotes o para joyería y lo demás, demanda el 20% del mundo. Y queda un 10% que se da a otros usos. ¿Qué usos? Usos farmacéuticos. La plata es ampliamente usada también en la farmacéutica y otro tipo de industrias que requiere de la plata. Para resumir, tenemos un déficit estructural de plata que en este año el Instituto Internacional de la Plata lo cifra entre el 10 y el 11%. Pero en esta gráfica que les quiero compartir, que es precisamente del Instituto Internacional de la Plata, vemos cómo estructuralmente desde el año 2019 hasta el 25 venimos teniendo déficits consecutivos y déficits que estiman ellos que se mantendrán por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque infelizmente no se han hecho hallazgos significativos de nuevas minas.
y no ha habido desarrollos de nuevas minas. Luego, supongamos que se encuentra, hay un estudio geológico, se encuentra una gran mina. Del momento en que se comienza todo el proceso de licencias ambientales, de estudios de mecánica de suelo, de geología, en fin, todos los estudios requeridos que son previos a la exploración concreta del producto, eso va a requerir por lo menos de 5 a 7 años en comenzar a tener plata física. Por lo tanto, el Instituto Internacional de la Plata, ellos estiman que esta década que viene va a ser una década donde estructuralmente vamos a tener déficit de plata. Y ya para ir cerrando con toda esta exposición, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la siguiente reflexión. Vemos que efectivamente la plata se está dislocando de la férrea manipulación de la cual ha venido siendo objeto por años. Que esa manipulación se está quebrando porque la demanda está desbordando. Y luego la manipulación que hay en contratos de papel versus con el producto físico que se necesita ya no aguanta más. Entonces, hoy en día, quienes necesitan la plata o quienes tienen contrato de plata, no necesitan plata para especular y ganarse unos rendimientos en la bolsa. Ellos la buscan porque la necesitan para efectos de algún uso industrial o de algún uso monetario. Por lo tanto, esa manipulación se rompe. Y al romperse esa manipulación y quebrarse esa tendencia de 378 onzas en plata en contratos de papel versus una en físico, lo que va a hacer es que el valor de la plata probablemente se va a disparar. Se va a disparar. Al día de hoy, hace 6 meses, la relación oro-plata era de 90-1. Hoy en día ya está en 70-1. O sea, se ha venido cerrando ese gap ante el incremento de la plata. Ahora, dirían ustedes, ¿será que ese incremento, ese crecimiento va a suspenderse? Es probable que hayan correcciones porque como todo producto que cotiza en bolsa, tiene altas y bajas, tiene subidas, luego tiene correcciones, luego tiene movimientos laterales. Esos movimientos laterales lo que hacen es que consolidan, buscan un proceso de consolidación para luego buscar nuevas cotas de crecimiento. Es probable que tenga correcciones. Lo que sí es absolutamente cierto es que la plata tiene un canal alcista que se va a continuar. ¿Por qué? Porque el déficit de plata, la necesidad es apremiante y el déficit es estructural. Y ante un bien escaso, siempre las ofertas, las fuerzas del mercado hacen que todo bien escaso incremente su valor. Y eso va a ocurrir con la plata. Luego veremos en un próximo video qué impactos tiene esto en el efecto monetario, como efecto monetario, porque hay países que están comenzando a acumular plata, como el caso de India, como el caso de Turquía, para darle más un uso monetario que industrial. Pero serán otras consideraciones porque aquí entran otras variantes, otros puntos a considerar, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad para entrar en contacto con ustedes y tocar este tema, porque es un tema muy, muy interesante. La plata, la hermana menor del oro, podemos decir que definitivamente ha despertado. Amigos, los dejo por acá, no sin antes pedirles que por favor le den un like, compartan con sus amigos y hasta una próxima ocasión.